33. En realidad el hermano puso 32, vamos a comenzar con el 33. Y si tu Biblia tiene encabezamiento, mirarás ahí donde dice el consejo de Gamaliel. No sé si tu Biblia tiene por ahí un encabezamiento, o sea, casi todas dicen lo mismo, algo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con Gamaliel. Este versículo tiene que ver específicamente con Gamaliel. ¿Lo tienes? 5. Vamos a leer desde el 33 en adelante hasta el final de este capítulo. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó a pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Versículo 38. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, oye bien, no la podréis destruir, ni seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamándolos a los apóstoles, después de azotarlos, los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre con N mayúscula. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Para contar este contexto, yo quiero solamente, como dije anteriormente, no vamos a pararnos en todos los versículos, pero sí quiero que leamos los versículos anteriores. Vamos a concentrarnos específicamente en estos textos que acabamos de leer, en esta enseñanza que acabamos de leer en Hechos del 33 en adelante. Pero por favor, tira una página para atrás y regresa conmigo al versículo 12 del mismo capítulo 5. Y rapidito vamos a tomar un minuto o dos para leer los versículos que llegan a este versículo. Quiero rapidito mencionar una que otra cosa de uno que otro versículo que se encuentran antes de llegar a este versículo. Usted se recuerda que en un capítulo atrás, Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar el nombre de Jesús. ¿Se recuerdan? Fueron encarcelados, fueron puestos en la cárcel y fueron amonestados, no prediquen el nombre de este nombre, y fueron puestos en libertad. Pero obviamente ellos le dijeron al Sanedrín, le dijeron a esta gente: o lo obedecemos a ustedes o lo obedecemos a Dios. Obviamente ellos le obedecieron a Dios y siguieron predicando la palabra. Después de eso, en la semana pasada hablamos rapidito acerca de dos personajes. A ver, ¿se acuerdan qué eran los dos personajes? Ananías y el otro. ¿Cuál era el otro? No llegamos a Zafira. Ananías y Bernabé. Decíamos: no seas como Ananías, sé como Bernabé. Esa era la enseñanza de la semana pasada. Después se habla un poquito de Zafira, la esposa de Ananías. No, a Zafira la vamos a dejar tranquila hoy. En su casa no. Vamos al versículo 12. Vamos a ir, tiene tu Biblia, por favor, háblala, prepárala, tenla ahí rapidito y vamos, sígueme con la vista. Y si no tiene Biblia, quiere una Biblia, levanta la mano, te podemos regalar una. Si quieres, de lo contrario podemos, simplemente nos sigue con la vista. Dice así del versículo 12 en adelante. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo.
y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Primeramente quiero que entiendas, cuando dice aquí los apóstoles, ya solamente Pedro y Juan. En los últimos capítulos anteriores lo que llevaron presos porque sanaron al cojo fueron Pedro y Juan. ¿Te recuerdan? Los otros apóstoles estaban en sus casas o quién sabe en el aposento alto por ahí, pero no estaban con ellos. En este caso, cuando habla de los apóstoles, está hablando de todos los apóstoles, de los 12 apóstoles. Está hablando aquí en el versículo 12. Versículo 13 dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Esos que no se atrevían a acercarse a ellos eran los judíos religiosos. Los religiosos no se juntaban con los apóstoles. Versículo 14. Y los que creían en el Señor Jesús, aumentaban más a gran número, así hombres como mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Wow. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Wow, la sombra de un hombre sanada enfermedades. La sombra de un hombre, poder de Dios. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿De qué se llenaron? Acuérdate como aprendimos la semana pasada en la clase de escuela bíblica, la que estuvieron acá. El problema de esta gente, del celo, el problema con esta gente era el billete, era el dinero. Si esta gente dejaban de ir al templo y llevar el dinero y el billete y se sanaban, por ejemplo, y ya no iban a hacer esos sacrificios que eran todos los días, acuérdense que era un negocio redondo, en el cual los más beneficiados eran los líderes religiosos. Entonces, con razón, ellos se llenan de celo y se preocupan, dicen acá, lo que está aquí en juego es lamentablemente el bolsillo nuestro. Por eso dice que sí, que se llenaron de celos. Versículo 18. Y echaron manos a los apóstoles, acuérdense, no solamente Pedro y Juan, eran todos los apóstoles. Echaron manos a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Ya no lo llevaron a la cárcel en la cual era la casa del sumo sacerdote. Ahora lo llevaron a la cárcel pública, donde estaban los presos y donde estaban, donde los encargados de esta cárcel era el gobierno romano, no eran los judíos. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándoles, dijo, antes de seguir adelante lo que dijo el ángel, yo no sé si tú entiendes o reconoces esto. La función de los ángeles, o sea, los ángeles tienen una función, no sé si tú sabías eso. Los ángeles tienen una función desde el principio que fueron creados. Los ángeles hay diferentes tipos de ángeles. Obviamente los ángeles que nosotros vemos hoy, que existen hoy en día, no son los ángeles que tú ves con 4 y 5 alas, son diferentes, son querubines o serafines. Querubines, ¿verdad? Pero hay ángeles ministradores, diseñados específicamente para administración tuya y mía. Y te lo voy a decir con la palabra, para que no digas solamente te lo estoy diciendo yo. Si quieres, búscalo, márcalo. El libro de Hebreos, capítulo 1, lo voy a dar del versículo 13 en adelante. Si quieres, búscalo. Sí, búscalo conmigo, para que si quieres marcarlo. Porque déjame decirte, se ha levantado por ahí también en este tiempo, lamentablemente, una ola, no sé si te has dado cuenta, de que dicen que los ángeles, la función de los ángeles se terminó. Que ya eso no existe, que eso terminó. Yo, según lo leo, digamos ahora, en el libro del Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, oye lo que dice, versículo 1 del 13 y el 14. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles? Aquí el escritor de Hebreos está haciendo un contraste entre Jesús y los ángeles. Pues, ¿a cuál de los ángeles? Versículo 13, 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 14, oye lo que dice. ¿No son estos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Óyeme bien. No soy de lo que piensa que, como dice por ahí, que tú tienes, oye, porque esto sí es antibíblico, que tú tienes que orarle o pedirle a tu angelito de la guardia. ¿Lo has oído? Hay una oración por ahí que dice, ¿cómo dice? Esa misma, mi compañía, no sé qué, la compañía, ¿qué compañía es Coca-Cola, qué compañía? Pero oye bien, eso es antibíblico.
Óyeme bien, eso es antibíblico. La palabra dice, el Señor Jesús, todo lo que pidiera, ¿a quién? Al Padre en mi nombre. Esa es otra cosa. Personas en este tiempo, inclusive que no, cuando oran, no le oran al Padre, ¿tú sabías? Le oran a cualquier otra cosa menos al Padre. Jesús fue bien claro, oye bien, tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Igualmente, cuando tú oras, tu oración no puede terminar en el aire, ¿sabías? En el nombre de Jesús, amén. Tu oración es en el nombre de Jesús. De lo contrario, óyeme bien, tu oración no va a llegar. Porque Jesús fue bien claro, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Pero vuelvo y repito, estos seres fueron diseñados para ministrarte a ti y a mí. Hay un predicador que yo leí un artículo hace unos años atrás, de un predicador que comenzó, él dudaba de esto de los ángeles, y comenzó a predicar buscando la Biblia, y le decía que los ángeles, y dice que él había convertido su iglesia completamente, que la función de los ángeles había terminado, estaba completa. Dice que este señor un día salió de su casa, camino a la iglesia y se encontró con tremenda nevada, eso en el norte, no me acuerdo qué estado, creo que Nebraska, porque estaba nevando mucho, y sabe que en una área montañosa perdió el control del carro, y el carro de él, que se cayó por una pequeña montañita, y al llegar allá, obviamente abajo, salió del carro, y no podía subir, tratando y no podía subir, cada vez que subía, que había la nieve, no lo dejaba subir, cada vez que trataba de subir, de repente oye una voz que le dice, ¿estás bien? Allá arriba de la calle, dice, sí, pero no puedo subir. Dice que este hombre, dice, yo aquí, ya vengo. Vino una persona y le tiró una soga, y él con esa soga, el hombre logró subir hasta arriba. Cuando sube hasta arriba, que logra llegar hasta arriba, se encuentra con nada. No había carro, no había voz, no dice, oye, pero ¿y esta soga cómo llegó? Entonces, en ese momento llega la policía local. Y dice, ¿qué pasó? No, que mi carro no me por allá. Y vino un buen samaritano y me ayudó y me tiró una soga, pero cuando cuando el tipo se había ido, el carro, no sé, no me esperó para darle por lo menos las gracias. Y el tipo le dice, pues tú estás loco, mira, si aquí hubiera venido por lo menos un solo vehículo, hubiera encontrado por lo menos las ruedas de los carros sobre la nieve. Dice, mira la nieve, está completamente pareja. Por aquí no ha pasado absolutamente nadie, tú estás loco. Esa soga, que no sé cómo vino, la policía obviamente tratando de convencer al hombre, dice, no, ¿sabes qué? Dios hoy en día me envió un ángel para que yo saliera de este lugar. Oye bien, yo sé que Dios te utiliza diferentes maneras para ministrarnos a nosotros. Uno de ellos yo lo creo completamente. Inclusive esa es la palabra, refiriéndose a aquellas personas que son hospedadizas, se dice, ¿no? Eso mismo, hospitalario o algo por el estilo, eso mismo. Dice la palabra que algunas personas inclusive han hospedado ángeles. Ángeles. Sin saberlo, gracias Francisco, sin saberlo. ¿Sabe qué significa? De que hay ángeles que todavía están ministrando a favor nuestro. Nos libran de cosas. A veces tú estás en la 95 y pasa un accidente y dices, wow, de lo que me libré o de lo que me libró Dios. Esos son ángeles que están ministrando alrededor nuestro. Ahora sí, esto sí lo que le dicen los ángeles, versículo 26. Esta fue la palabra de la enseñanza o el mandato de este ángel a los apóstoles. Versículo 20, capítulo 5, versículo 20. Id, puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida, hablando del evangelio. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, vamos a bajar otra ahí, y enseñaban. En otras palabras, el ángel lo saca de la cárcel, milagrosamente. Estos jóvenes, estos apóstoles no se fueron a su casa a tomarse un cafecito, o un tececito, o un matecito, o un desayunito, o una empanadita, no, se fueron directamente de la cárcel al templo, automáticamente. Eso fue, ahí no hicieron una paradita en el Dunkin' Donuts o en el Starbucks, se fueron directamente de la cárcel, se fueron al templo. Ahora sí, entre tanto, y enseñaban, entre tanto, viniendo el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Fueron a buscar a los apóstoles. Pero cuando llegaron los alguaciles, ¿qué dice aquí? No los hallaron en la cárcel, entonces volvieron, dieron aviso, diciendo, versículo 23. Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda la seguridad, y los guardias afuera de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos, nadie hallamos adentro. Eso es interesante. Yo me imagino las cosas en la Biblia.
No sé qué, no sé tú. Pero imagino estos tipos fueron allá a la cárcel a buscar a estos presos, esperando a que estos apóstoles iban a estar dentro de la cárcel. Y dice que cuando llegan allá en la cárcel, dice, ¿dónde están estos tipos? No estaban ahí, obviamente. Oye bien, el ángel sacó a estos hombres y ni siquiera los guardias se dieron cuenta. Ni la puerta se abrieron. Ni la puerta se abrieron. La Biblia no explica cómo, no da lujo de detalle. Tú puedes quizás utilizar tu imaginación. Pero yo lo que imagino, como pasó en otros casos, la cárcel se abre, los presos salen, los apóstoles salen, y la cárcel vuelve y se cierra. Cuando estos hombres llegan ahí, se encuentran con la cárcel cerrada. Y los apóstoles haciendo su función. Yo me imagino esto, y me imagino la escena. Obviamente me encuentro con la escena. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a pasar, a parar. ¿En qué parar aquello? En otras palabras, comenzaron a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Dónde están estos hombres? ¿Qué sucede? ¿Quién le abrió? Comenzaron a dudar. Versículo 25. Pero bien, viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones a que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuantos lo trajeron, lo presentaron al concilio y al sumo sacerdote le preguntó, oye la pregunta diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Unas cuantas cositas. Primeramente, es una pregunta que ya se le hicieron antes, no se recuerda que se lo prohibieron. Pero que dice aquí, al final de ese versículo dice, Jerusalén, vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Ustedes se recuerdan al libro de Mateo? Cuando Pilato había decidido poner a Jesús en libertad. ¿Se recuerdan? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? La sangre cae sobre nosotros y sobre este pueblo. Ahora quieren lavarse las manos como Pilato. No, yo no. Pero oye bien, ellos con sus propios labios se echaron la sangre de Jesucristo encima. Eso que el sumo sacerdote está diciendo acá, él no es una coincidencia, él sabía que ellos mismos se habían tirado la sangre de Jesucristo encima. Y ahora ven todo lo que está sucediendo y quieren, por así decir una vez más, salir del problema. Versículo 29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, lo mismo que dijeron anteriormente, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ellos le hacen una pregunta y él le contesta con otra pregunta. ¿Te das cuenta? Él no le dice sí o no. No le dijeron a ustedes que no predicaran el nombre de ese nombre. Él le dice sí, es cierto, pero. Eso es lo que tú digo que si hubiéramos hecho. Le contestamos, bueno, sí, lo dijeron, pero. No. Ellos simplemente, él le contestó una pregunta con otra pregunta. Respondió Pedro, le dice, ¿es necesario obedecer a Dios antes de los hombres? Ese mensaje lo predicamos hace unos domingos atrás. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolos en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Te recuerdas que la semana pasada decíamos que toda vez que Pedro se encontraba con esta gente le tiraba algo duro donde ellos le iba a doler? Lo último que esta gente querían escuchar era que Pedro iba a mencionar esta palabra, príncipe y salvador. Y oye lo que estoy diciendo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? ¿Quién? Entonces Jesús. Esto fue exactamente la razón por la cual mataron a Jesús. Entonces Pedro y estos apóstoles se ponen en la misma condición, en la misma situación, sabiendo que es posible que le pase lo mismo a ellos que le pasaron a Jesús. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora sí comenzamos otra vez con Gamaliel. Ellos, oyendo esto, en otra palabra, todos
todo, aquí estaba todo Jerusalén, todos los principales de Jerusalén, oyendo esto, se enfurecieron y querían exactamente lo mismo que hicieron con Jesús. Querían matarlo, querían quitarle la vida. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Quién era Gamaliel? ¿Quién se acuerda? Sí, pero no me diga un doctor de la época, la acabamos de leer. ¿El maestro? Pablo fue gracias hermanos. Pablo fue el discípulo más conocido de toda la historia de Gamaliel. Pero, para que sepas, Gamaliel era el maestro del Harvard University judío de aquel entonces. Bueno, la yeshiva, para decirlo en hebreo, la yeshiva más conocida en aquel tiempo Gamaliel era el dean, era el rector de esta universidad, por así decir. Era el hombre más en cuanto a la ley se refiere. Aquí no había saduceos, aquí no había fariseos, aquí no había nadie que podía enfrentarse a Gamaliel en cuanto a la ley se refiere, en cuanto a la enseñanza se refiere. Pero ¿qué pasa? Que Gamaliel no era solamente él el que era famoso en el pueblo. Su abuelo, el abuelo de Gamaliel, no sé si tú recuerdas cómo se llama, lo tengo por aquí escrito, porque es un nombre un poquito raro. Parece que no lo escribían, ni sé si por aquí está. El abuelo de Gamaliel era Hillel. Si lo busca, si you Google it, o lo busca en cualquier diccionario, Hillel fue el rabino más reconocido de toda la historia. Tú le dices a cualquier judío, después de sus profetas y todas esas cosas, tú le mencionas el rabino Hillel, todos lo conocen, porque está en todos los libros de historia de ellos, es el rabino más conocido. Ese era el abuelo de Gamaliel. Entonces ya en la sangre de Gamaliel venía la Torá, venía la palabra. Desde pequeñito conocía muy bien la palabra. Pero aparte de eso, de que ese señor era su abuelo, era muy respetado. Lo que Gamaliel decía era ley. Entonces Gamaliel interfiere. Versículo 35. Y luego le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer a respecto de estos hombres. Versículo 36. Porque antes de esos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Aproximadamente sus seguidores eran 400 hombres. 400 discípulos, apóstoles de ese hombre. ¿Cuánto tenía Jesús? Di 12. 12. Bueno, murió Judas, pero después te quedó con 11, pero uno fue reemplazado. Pues vamos a decir 12. Tenía 12. Con el tiempo que estuvo ministrando, tenía 12. En comparación de 400. ¿Cuándo murió Jesús? Cuando Jesús fue crucificado. ¿Cuántos discípulos tenía él a los pies de la cruz? Uno solo. Este señor tenía 400 seguidores. Después dice en el versículo 37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Ni siquiera menciona cuánta gente era. Eran muchos, para que tú sepas, eran mucho más de 400. Mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este último que se menciona aquí era el Osama Bin Laden de su tiempo. Sí, este señor, este Judas, fue el fundador de los celotes. Oye, ¿había mencionado los celotes? Celotes era un grupo de judíos guerrilleros, que decían que la única forma que nosotros vamos a tumbar a esta gente, el romano, es con fuerza. Es la única manera. Y no tenía 400 hombres, tenía miles. Dice la historia que tenían miles de hombres armados, listos a tratar de tumbar el gobierno romano. Pero dice la palabra que lo mataron y al matarlo a él, se dispersaron. Tengo una pregunta para ti.
¿Cuál es la diferencia entre esos dos personajes y Jesucristo? Dilo bien fuerte. La resurrección. Te puedo garantizar que de esos dos personajes tú vas a Jerusalén, quizás te vas a encontrar con la tumba de ellos. Pero vete a la tumba de Jesucristo, ¿qué tú vas a encontrar? Vacía. Vacía, completamente vacía. La diferencia de entre dos hombres, de estos tres personajes, Jesús y esos dos, es que la tumba está vacía. Óyeme bien, óyeme bien. A veces nosotros menospreciamos el poder de la resurrección. Dice que no se puede comparar, porque déjame decirte que la resurrección de Jesús no fue igual que la resurrección de Lázaro, ¿tú sabías? Cuando Lázaro resucitó, dice la palabra que eventualmente murió y su cuerpo regresó a ser el mismo cuerpo que tenía antes de morir. Jesús tenía un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Y la promesa es que tú y yo vamos a tener un cuerpo glorificado. Todos esos dolores que tú sientes, a veces subir esa escalera, a veces llega un hermano que entra por ahí agarrándose la cadera. A veces llega, hermano, Dios te bendiga. Let me catch my breath. Oye bien, ese cuerpo que se nos cansa, esos dolores, Carlito, esos problemas estomacal, todo eso algún día se va. Porque vamos a tener un cuerpo completamente glorificado. Completamente glorificado. Esa es la diferencia entre ellos y Jesús. Como repito, yo a veces, no digo que me enojo, pero me molesto un poco porque a veces le damos toda la importancia a la muerte de Jesús. Y es cierto que el Calvario, dice la palabra, que Él públicamente despojó a toda la potestad del diablo y todos sus secuaces. Públicamente en la cruz del Calvario. Pero óyeme bien. Si Jesús no hubiera resucitado, se hubiera convertido en un hombre más de 20,000 hombres judíos que fueron crucificados en el tiempo de Jesús. Más de 20,000. De esos más de 20,000, ¿cuántos resucitaron? Ninguno. Oye la importancia de la cruz, oye de la resurrección, oye la importancia de la resurrección. Así que escríbelo por ahí. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, muy conocido. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, el mensaje de Pablo, y yo lo dije anteriormente, no había un mensaje en el cual los apóstoles predicaban que no predicaran la resurrección. Todos los mensajes hablaban de la resurrección de Jesucristo. Todas sus enseñanzas. Pablo está poniendo el peso de la salvación en que tú y yo podemos creer que Jesucristo fue levantado de los muertos. Obviamente, Él murió por tu pecado. Pero si solamente murió y si ahí terminó el sacrificio, de nada sirve nuestro evangelio, dijo el apóstol Pablo. De nada sirve. Si Él no resucitó, de nada sirve nuestro evangelio. Por ahí se acerca el día de resurrección. Oye bien, ustedes saben que yo trabajo con personas que tengo que comunicarme con ellos diariamente. Oye esto. Como lo dije en el tiempo de Navidad, hermano, no tenga miedo a acercarte a una persona en este tiempo y decirle Happy Easter. No tenga miedo, no tengas miedo. Porque como dije, predicamos hace unos cuantos domingos, la gente te quiere mandar a callar. No tengas miedo. Yo con todos los clientes que yo hablo al final de la conversación, faltan semanas para el día de resurrección. Al final de la conversación, God bless you, Happy Easter. A todos mis clientes, a todos. Hasta ahora, gracias a Dios, nunca se ha quejado. Pero si se queja y pierdo mi trabajo, gloria a Dios. Dios me dará otro. Pero esto que viene, no le voy a dejar de decir, feliz día de resurrección. Feliz día de resurrección. Porque de eso se trata. Hermanos, llegamos hasta el Viernes Santo y nos quedamos en el viernes. Nos quedamos en el sábado y no llegamos al domingo de resurrección. El día de gozo, el día de resurrección. Ese fue el día que Él venció la muerte por ti y por mí. El día de resurrección. No menosprecie ese día, hermano. No menosprecie ese día. Y sigue diciendo en el versículo 38. Ahora os digo, apartaos de esos. Mira el consejo que le da Gamaliel. Wow. Apartaos de esos hombres y dejadlo. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice? Más, si es de Dios, ¿qué dice? No la podéis destruir. Oye, mira cómo termina. Ni seáis
tal vez hallados luchando contra Dios. Óyeme bien. Si es de Dios, nadie lo va a tumbar. Yo siempre digo que, y oye bien lo que te voy a decir, la iglesia y lamentablemente me han oído mencionarlos antes, y me duele decirlo, hay iglesias que diariamente se cierran en este país. Se cierran, iglesias cristianas que tú vas, están aquí hoy y no están mañana. ¿Tú sabes por qué se cierran las iglesias en este tiempo? ¿Tú sabes que no es por la iglesia, no por el cuerpo de Cristo? Es por los hombres. Es por la ideología, es por el egoísmo, es por la forma del liderazgo en este tiempo. No es por la iglesia. ¿Qué dijo Jesús acerca de su iglesia? Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia. Jesús hablando de su iglesia. ¿Qué pasa en este tiempo? Que la gente se hace el pastor hace su iglesia. ¿Te has dado cuenta? Y es la iglesia del pastor, o de la denominación, o de la iglesia. No, hermano, no. Esas son las iglesias que fracasan. Porque el centro de la iglesia no es Jesucristo. Si es un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo, óyeme bien, no va a haber fracaso. Aunque haya una sola persona en esa iglesia, y el pastor es una iglesia. Yo he dado iglesia que la congregación completa es la familia pastoral y una o dos familias. Hermanos, eso es una iglesia. Eso es una iglesia. Dice la palabra que la puerta del infierno no va a prevalecer en la iglesia de Jesucristo, no la mía. Ni el del pastor principal, ni el pastor fulano de tal, ni el del apóstol, ni la apóstola, no. Óyeme bien, en la iglesia es de Jesucristo. Fracasan por ellos, no por Jesús. Si es de Dios, óyeme bien, no va a fracasar. El número de personas no demuestra la calidad de la iglesia. Si hay 100, yo siempre le digo a la iglesia, cuando comenzamos aquí, comenzamos con unas cuantas familias. Y creo que Edgar tuvo que la primera semana, ¿cierto? Nos acompañaste. Déjame decirte que éramos 5 o 6 familias que nos reunimos por primera vez. Invitamos a muchas personas, el primer domingo estaba lleno, ¿se recuerdan? Tenemos casi 100 personas el primer día que vinimos. Después, la semana comenzaron, hay personas que ya tienen sus iglesias, gloria a Dios, regresaron a su lugar de adoración. Pero comenzamos con poco. Yo le dije a la iglesia, mira, seamos 5 familias, o 50, o 500, o 5,000, Dios me ha llamado a ministrar en este lugar. A mí no me importa si vienen 3. Esta semana hablaba con Robert, que dicho sea de paso, le manda saludos. ¿Recuerdan a Robert Jones? Está en Nueva York. Su mamá tuvo una caída, fue operada, pidió oración. El miércoles vamos a estar orando por él y por su mamita. Pero está hablando con Robert esta semana, justamente acerca de los tiempos. Yo recuerdo, hablamos con él específicamente acerca de esto, de que el año pasado, no sé si Lloyd y Francisco se recuerdan, hicimos una reunión de caballeros con 4 caballeros. ¿Te recuerdas? Éramos 4. Y él, cuando iba manejando para la casa, me preguntó, Sammy, ¿tú estás desanimado? Digo, ¿por qué? Dice, no, yo sé que tú tienes mucho más de 4 caballeros en la iglesia. No, estaba Max, ¿se recuerda Max? Estaba también ese día. Éramos 4 o 5. Y tú te dices, no, yo no me desanimo, Robert. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera llegado uno solo, hubiéramos llegado tú y yo solo, igualmente hubiéramos tenido un culto, un servicio delante de nuestro Dios. No tiene que ver el número. Oye bien, Jesús cuando fue crucificado estaba con una sola persona. De los tantos miles que le siguieron, tantos milagros que hizo, tanta sanidad, uno solo estaba en la frente de la cruz. Y si saben una cosa, hermano, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, tú sabes que Él murió por el pecado de toda la humanidad. Toda la humanidad, todo el mundo. Pero oye bien, yo lo simplifico. Jesús murió por mis pecados. No que no me importa la humanidad, pero oye bien, murió por mí. Esos clavos, esa lanza, fue por mí. Fue por mí. Yo lo miro personalmente, fue por mí. Así no hubiera habido ninguna otra persona en la faz de la tierra. Jesús igualmente hubiera dado su vida por mí, tú y por mí. Así mismo es. No importa la cantidad de personas. Ahora bien, yo te hago otra preguntita. ¿Qué es lo que es de Dios? ¿Qué es lo que estaban haciendo esos apóstoles que Gamaliel le dice, si este movimiento es de Dios, nadie lo puede tumbar, nada, olvídate, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos, ni los nietos de tus nietos. Y dicho sea de paso, todos, con la excepción de Juan, fueron mártires, todos. Uno decapitado, otro crucificado, otro en el Coliseo romano, todos fueron mártires.
Todos. Eventualmente, lo que el sumo sacerdote quería hacer, matarlos, lo logró. ¿Logró parar el evangelio? ¿Tú sabes por qué? Gloria. Dilo bien alto. Óyeme bien, lo que es importante para Dios es que tú y yo hagamos su voluntad. Eso es. ¿Qué pasa? No que es un Dios egoísta, que tiene que estar por ahí buscando y que quiere hacer lo que yo soy Dios, lo que yo digo. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Nosotros votamos, cuando vamos a votar por un candidato político, en las promesas de los políticos, si no vamos a entrar en política, se lo prometo. Pero oye, nosotros votamos basado en sus palabras, confiando que en el día que ese político agarra la presidencia, va a hacer lo que te prometió. Regularmente no lo hace, hay que ser realista. Hay que ser realista. Pero oye bien, ¿qué pasaría si yo te digo a ti, mira, hay un candidato que yo sé exactamente lo que va a hacer? Lo que hizo, lo que está haciendo y exactamente te garantizo que va a hacer lo que va a hacer, lo que va a hacer en el futuro. Tú con los ojos cerrados votarías por él. Óyeme bien, no solamente Dios sabe lo que va a hacer, lo que va a suceder mañana y pasado mañana. Él sabe, tiene todo completamente calculado para cada área de nuestras vidas. Cada área de nuestras vidas. Entonces, si tú quieres poner tu billete de lotería en algo, ponlo en Dios. Hacer la voluntad de Dios. No hay nada más lindo delante de la presencia de Dios. Dice la palabra, obediencia quiero antes que sacrificio. Obedécela con la palabra de Dios. Pedro, Juan y estos apóstoles estaban simplemente haciendo lo que Jesús le dijo un par de meses atrás. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y después en Hechos 1:8, ¿qué le dijo? Y me seréis testigos, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Óyeme bien, tú y yo tenemos una oportunidad de hacer lo mismo. ¿Sabías? A veces, como dije anteriormente, será mucho más cómodo y mucho más fácil venir a entrar aquí una vez a la semana o 2 veces a la semana y como acomodarnos. Pero yo miro el ejemplo de estos apóstoles. Yo miro el ejemplo de Juan, de Pedro y estos hombres. Esta gente no escatimaron sabiendo que posiblemente le iban a quitar la vida. Esta gente obedecieron, hicieron la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, óyeme bien, no hay diablo que se quiera poner en contra tuyo. No hay diablo, no hay enemigo, no hay nada que se pueda. Y quizás, oye bien, quizás te puedan hasta quitar la vida, como pasaron con estos hombres. Pero ¿sabes qué va a suceder? El evangelio que tú predicaste a una persona quizás que lo hiciste, trascende. Sigue. Yo he conocido historias de personas que le predican a una sola persona. Recuerdo a un misionero que fue a un país de África, no recuerdo. Dice que duró 4 años enseñando inglés en una universidad con la idea de evangelizar. En 4 años una sola persona conoció al Señor. Y regresó a los Estados Unidos con un nivel de frustración. Dice, fracasé. Llegó aquí y dice, no, fracasé y se dio por vencido. Dice que este misionero se encuentra en unos años después, en una reunión de misiones, en un país de Sudamérica. Y se encuentra con esta misma persona que él llevó a los pies del Señor. No se acordaba él, su nombre ni siquiera se acordaba, pero cuando lo dice, ¿y qué hace acá? Se le acerca y le dice, ¿tú sabes el tiempo que te he estado buscando? Yo no recuerdo tu nombre, el africano, no recuerdo tu nombre. Solo recuerdo que las palabras que tú me dijiste ese día. Yo te hice al Señor. Y hoy en día, en mi aldea hay más de 5,000 personas que conocen al Señor. Dice que este hombre se echó a llorar. Se echó a llorar. Dice, pero no lo entiendo. Dice, lo que tú me dijiste ese día no solamente me impactó a mí, mi familia, mis vecinos, y hoy en día más de 5,000 personas en mi aldea conocen al Señor por una sola persona que conoció al Señor. Tú no sabes el fruto que Dios va a dar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No hacemos nada. No hacemos nada. ¿Tú sabes qué hacía mi mamá? Quizás mi esposa se acuerda. Entonces salimos a veces al supermercado, lo que sea. Y con frecuencia, que estamos pagando,
Después que tú estás pagando en Publix, lo que sea, mi mamá, si eres hispana, olvídate, forget it. Como se le hablaba, le predicaba de una vez y al final le daba un tratado. Yo soy de lo que digo que el evangelio que más funciona es el personal. Esa persona que Dios ha puesto alrededor tuyo son la persona que Dios te ha puesto, este es tu Jerusalén. Pero aparte de eso, tú tienes tu Judea y tu Samaria. Un tratado. ¿Qué es lo que vamos a hacer el sábado que viene? Vamos a estar dando un tratado y estas invitaciones. Y ustedes que han salido conmigo a evangelizar saben que a veces nos toca orar por personas. Frente a un supermercado nos toca orar y presentar sus necesidades. No me importa que no venga a la iglesia, eso no es la función. ¿Sabe cuál es la función? Que esa persona conozca que hay un Dios y un Jesús que le ama. Y es que dio su vida por él y por ella. Óyeme bien, lo que importa es la voluntad de Dios. Óyeme bien, lo que es de Dios es hacer la voluntad de Dios. Lo que es de Dios es hacer la voluntad de Dios. Y mira cómo termina, con eso terminamos. Si quiere, hermano, lo puede ir pasando. Mira lo que dice el versículo 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Oye bien, fueron azotados. Dice la ley que tenían que ser azotados con 40 latigazos. Esa era la ley, no era 2, no era 3. Era 40 latigazos. Cada uno de esos apóstoles le dieron 40 latigazos por haber predicado el nombre de Jesús. Y a nosotros se nos hace tan difícil salir un día y ir a casar a nuestra comunidad. Se nos hace tan difícil alcanzar los amiguitos de nuestros niños. Esto lo digo para la gloria de Dios. Esta semana cumpleaños Danielito, mi hijo. Y le digo, Daniel, invita a tus amiguitos que no conocen al Señor. Invítalo. Esta semana invitó a unos amiguitos. Y celebramos cumpleaños con sus amiguitos. Y déjame decirte, esos amiguitos, cuando estamos en el tiempo de la oración, que estamos orando por los alimentos, yo creo que tú le miraras las caritas, los rostros a estos niños. Hermanos, son niños que están necesitados. Son amiguitos de tus hijos y de mis hijos. Que mañana, como siempre digo, puede ser o un abogado o un ladrón. O un policía o un asesino. Pero tú lo tienes en tus manos alrededor de tus hijos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás llegando? ¿Conoces los amigos de tus amigos? ¿De tus hijos? ¿Lo conoces? ¿Le ministras? ¿Oras con ellos? Ese es tu Jerusalén, hermano. Ese es tu Jerusalén. No tenga miedo. Oye bien, no tenga miedo. No tengamos miedo. Y mucho menos tengamos miedo de que padecer. Yo lo digo, siempre lo sigo diciendo. Si por el nombre de Jesús me van a quitar mi trabajo, que me lo quiten, porque hay 50,000 más trabajos que Dios me puede dar. Porque esa es una persona que tú puedes llegar con la palabra de Dios. Puede ser una gran diferencia. Hermano, en estos días que nos acercamos a la Semana Santa, utilicemos este tiempo, hermanos. El corazón de muchas personas está sensible. Utilicemos este tiempo para ministrar a estas personas. Invítalos a la campaña. Son 3 días, viernes, sábado, domingo, que vamos a estar teniendo palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios para salvación. No te quedes en tu casa, pero tampoco vengas solo. Invita a alguien. Cierra tus ojos.